Hola y bienvenidos a un nuevo partido de Liga de la NBA 2K25. En el día de hoy jugaremos en el Barclays Center contra los Brooklyn Nets. Espero que os guste y allá So how vamos. you feeling about your recent play? Not gonna lie, Coach, I feel pretty good. So do we, which is why we think you're ready to run with the starters. Coach, you playing with me? Oh my gosh, that's great. I've been looking forward to this opportunity. Now, remember when I told you this is a big boy league, MP? Mm-hmm. When the coaches make a move like this, it puts us in the crosshairs. It puts Cliff in the crosshairs, too, because the buck stops with the general manager. Well, like you said, this is a grown man's league, and if you can't handle that pressure, then you ain't gonna make it that far. Glad we are understood. Loud and clear, Coach. It's time to prove you belong, MP. Good luck. Tengo que completar dos objetivos cualesquiera. What's up, everybody? I see MP's made his way into the starting lineup. That's good for him, his team, the fans, everybody. Vamos a por el primer partido en el que voy a estar en el quinteto inicial. Sí. ¡Qué mejor que la NBA para un viernes por la noche! Gracias por estar con nosotros en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y mis compañeros Jorge Quiroga y Anthony Daimiel me acompañan en la cabina. Antes de que empiece el partido, echemos un vistazo a los quintetos iniciales. Bueno, creo que tienen una ligera ventaja. Su arsenal en ataque es bastante mejor, así que hoy pueden salirse con la suya. Así es, Jorge, pero tampoco hay que confiarse. Puede que sean mejores, pero creo que el partido se lo llevará el equipo que plantee una mejor defensa. Esa es la clave del baloncesto. Los Nets jugarán la primera posesión. El balón le llega a Russell. Mate de Russell. La juega en Dosunmu con la bola. Al centro. Embiid. Enchufa el tiro desequilibrado. Es muy difícil meter balones ahí. ¡Bien hecho! Russell en el exterior. Aquí está Shaq. El balón le llega a Thomas. Anota apoyándose en el tablero. Tiene una gran templanza. Se prepara, se toma su tiempo y te mata. El rebote es para los Nets. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. Aquí está Williams.
sometido a una defensa intensa. Triple lejano. Y el rebote acaba en las manos de Nikola Vucevic. Buseli. La bomba entra. ¿Qué clase tiene? Una bomba perfecta. Primer cuarto y ya ha pasado 1 minuto y medio. Posición exterior para Johnson. De 3 puntos. Enchufa de 3 puntos. La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. Salen al ataque los Bulls. Un diferencial de 3 puntos. MP. Defendido por Russell. Falla MP. Aquí está Williams. Le toca defender a Dosunmu. El balón le llega a Thomas. Tira desde lejos. El rebote le cae a Vucevic. MP con la bola. Buseli. Canasta. La asistencia ha sido de MP. Desde ahí es desde donde les interesa atacar la canasta. Posición exterior para Thomas. Russell. Y el rebote acaba en las manos de Nikola Vucevic. Y aquí tenemos a Chicago. Pierden por 1. A la banda derecha. Al interior. Y usa el tablero en la bandeja. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. Segunda asistencia. Aquí está Russell. Es objeto de una defensa intensa. Williams por la izquierda. Thomas. Lo atrapa White. Salen al contraataque. Dosunmu. Gran pase para la bandeja. Sabes que si apuestas por su pase no vas a perder el dinero. Tercera asistencia. Juegan los Nets. El balón le llega a Shaq. Otra vez Russell. Y le ofrece un bloqueo. Tira el triple. Rebote de Nikola Vucevic. Chicago manda en el marcador. Están rindiendo a gran nivel en ataque. Y con cada canasta están ganando más confianza. Es que se sienten imparables. Y aquí está Dosunmu. Robo de D'Angelo Russell. Lanzará tiros libres. La falta ha sido clara y la han pitado. Va a lanzar sus primeros tiros libres de la noche. Anota el tiro libre White. El entrenador me sustituye, quedando poco del primer cuarto. White no falla ningún tiro libre. Salgo a la pista en mitad del segundo cuarto. Y aquí tenemos a Chicago. El balón le llega a Pete Thomas, se le roba la cartera. Contraataque. Primera pérdida. Russell. Recurrió a la falta para evitar una bandeja fácil. Si falla uno de los tiros libres habrá sido la acción ideal. Son sus primeros tiros libres del partido. El año pasado tuvo una buena temporada con los tiros libres y anotó el 83%. El año pasado entró en racha con los tiros libres y la mantuvo durante toda la temporada. Y se ponen por delante ya que anota el tiro libre.
también entra, así que anota los 2 tiros libres. Están lanzando más tiros libres que en el primer cuarto. Eso nunca viene mal. Demuestra que no han perdido su agresividad y siguen buscando el contacto. Algunas veces los equipos se relajan cuando van por delante, pero no es su caso. Tira desde casi 6 metros. MP anota el tiro. Aquí está Russell. El balón le llega a Melton. Otra vez Russell. Entra hasta el fondo. Le adelantó el pase para que su compañero corriera hacia el balón. Partido disputado aquí, en Brooklyn. Posición exterior para Giddy. MP. Atrapa el rebote Brooklyn. Thomas en la banda. Cubierto por Giddy. Thomas. Giddy ha estado muy atento para defender. MP. Defendido por Russell. El balón le llega a Giddy. A la zona. Posición interior para MP. Defendido por Russell. Posición exterior para Johnson. Y aquí está Thomas. El rebote le cae a Giddy. Chicago va perdiendo. El balón le llega a Bien, su tercera canasta. Ya son 3 de 6 tiros de campo. Ese finger roll es clase en estado puro. Empezará a jugar Brooklyn. 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Sharp en el exterior. Adentro. Y acierta con esa bandejita. Tiene la muñeca caliente desde el final del primer cuarto. La juega MP. Con 6. Queda un segundo. Y tira antes de la bocina. No entra. Y así finaliza la primera mitad. Estamos viviendo un partido igualadísimo. Los Nets por delante en el marcador. Ganan por una canasta. Enseguida volvemos a conectar desde el Barclays Center. Y hemos presenciado un duelo muy reñido en la primera mitad. Pronto veremos si los entrenadores han hecho algún cambio táctico en el descanso. ¡Gran partido el de D'Angelo Russell! Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Comienzo el tercer cuarto desde la pista. El balón le llega a White. Aquí tenemos a Buseli. Anota de 3 puntos. No hay muchos jugadores de su tamaño capaces de anotar triples. Los Nets por detrás en el marcador. Progresa Williams. Russell. Parecía que no iba a entrar, pero es canasta. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. El balón le llega a Buseli. En pie. Defendido por Russell. Y vale la canasta. Estamos en el tercer cuarto y ya ha habido 5 alternancias en el marcador. El típico tira y afloja. Ya, pero ningún equipo ha conseguido escaparse. Aquí está Russell con 10 puntos. Thomas en la zona, trabajando sobre Vucevic. Otra vez Thomas. Quedan 5 segundos de posesión.
de White. Ese rebote es para Tosun. Parece que le han Habilidad echado mal de Gold ojo. activada, Es incapaz grandes de anotar. Puede llegar a ser muy frustrante, pero seguro que supera este mal momento. Chicago manda en el marcador. La canasta es de MP. Han salido muy enchufados del descanso. Llevan 3 canastas seguidas. Primer minuto y medio de baloncesto del tercer cuarto. Pide tiempo muerto Brooklyn. Se cumplen los 90 segundos de juego de este tercer cuarto. Russell, cubierto por MP. Johnson tira de 3. Ha vuelto a fallar Brooklyn. Era un tiro completamente abierto y es un jugador que no suele perdonar. Un error defensivo imperdonable, aunque no haya anotado. Ha fallado, pero habían anotado los 3 tiros que habían intentado antes en este tercer cuarto. Tira Williams. Los Nets fallan una vez más. Supongo que podrían haber empezado peor esta segunda parte, pero 1 de 4 no es un buen porcentaje. El tiro de MP no es bueno. Thomas opera por la izquierda. Ha vuelto a fallar Brooklyn. Sus fallos están lastrando al equipo. MP desde la línea de 3 puntos. El rebote es de Williams. Es mal tirador desde ahí. No debe lanzar ese tipo de tiros. El balón le llega a Shaq. Russell. Y otra más que anota. Es su quinta en 7 intentos. Y le toca a Chicago. Han llegado a tener una ventaja de 12 puntos. Otra vez Vucevic. Anota apoyándose en el tablero. Fíjate, 3 de sus últimas 5 canastas han llegado gracias a asistencias. Hay que decir que están moviendo muy bien el balón. El balón le llega a Cuarta Thomas. asistencia. Thomas. No anota el palmeo. Al centro. Buselis machaca. Quinta asistencia. Tercer cuarto, ya casi con 3 minutos y medio cumplidos. Y aquí está Williams. Triple. Russell consigue otra canasta. Ya lleva media docena de los 8 tiros que ha lanzado esta noche. Estos son los tiros por los que hay que apostar cuando te conceden tanto espacio. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. ¡Hacer cambios! Substitutions on the court. El entrenador me cambia quedando poco tiempo del tercer cuarto. Sustituye a casi todos los jugadores. Partido igualado hasta el momento. No me extrañaría que se acabase decidiendo sobre la bocina. El balón le llega a Tosun. White. Y aquí está Tosun, cubierto por Williams. MP anota el tiro. Canasta fundamental. Tenía que anotar y lo ha hecho. Y lo ha conseguido en la zona, contra un defensor mucho más alto. Vamos a superar los 2 minutos y medio del último cuarto. Posición exterior para Thomas. Para igualar. Y suena el silbato. Van a pitar contacto en el rebote. Se ha pasado en la lucha por el rebote y los árbitros no lo han dudado. Y tanto, Jorge, fue una falta muy clara. Ahora juegan los Nets. Un diferencial de 3 puntos.
Posición exterior para Thomas. Solo 4 para tirar. Intenta acabar con la mala racha. Y clava la canasta. Buen trabajo en el poste bajo. El balón es para los Bulls. El balón le llega a Buscemi. Atrapa el rebote Johnson. Y ahora tienen la posibilidad de recuperar la ventaja en el marcador. Llevan varias posesiones trabajando esta situación. El balón será para los Bulls. Ganan por 1. La juega 2-1. Otra vez Embiid. 6 segundos de posesión. La canasta es buena. Ya lleva 7 en 14 tiros. Echamos un vistazo al cronómetro. Casi han transcurrido 3 minutos y medio del último periodo. Posición exterior para Thomas. ¡Dentro! Iguala el partido. Tiene una frialdad increíble, Sixto. Vive para los grandes tiros. Aquí tenemos a Buscemi. Sexta asistencia. Un gran pase el de esta jugada. Jugada de Brooklyn. Paso atrás. Toma. Lo atrapa White. Y en el exterior. El balón le llega a 2-1. Los árbitros pitan falta. Es de Cameron Johnson. Será su segunda falta del partido. White con el balón. Por encima de Thomas. Anota. Piden tiempo muerto los Nets. Nets, timeout. Tira desde casi 4 metros. ¡Sí! Y les ha puesto a solo 2 puntos. Creo que van a dejar pasar algo de tiempo. Probablemente hagan bien. Roba ese balón Johnson. 4 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Qué importante habría sido esa canasta. Sí, estaban en racha. Esta canasta habría supuesto el empate. ¡Es falta intencionada! Esa falta les permite confiar en el fallo del rival. Solo te queda eso, esperar que el rival falle para tener la oportunidad de empatar. El primero de 2 falla. Y consiguen cestar el segundo. La ventaja es de 3 puntos. Pues Jordi Fernández decide pedir tiempo muerto. Tienen dos opciones, un triple para empatar el partido o 2 puntos y luego hacer una falta rápida. Si encuentran espacio dentro, una canasta de 2 rápida no es mala opción. Aquí está Russell. Cubierto por Embiid. Va por los 3. Falla desde lejos. El balón le llega a White. Hacen personal para detener el cronómetro.
centra. Se han puesto 4 arriba. Ha anotado los 2 tiros libres. La diferencia es de 5 puntos. Y esto ha sido todo, Sixto. Han puesto la guinda al partido con esos tiros libres. Así que la victoria es para Chicago. Se han llevado una victoria sufrida y merecida. Han tenido que trabajar a fondo. Así es. Otros equipos más débiles habrían cedido al final por la presión del público, ya que tenían a todos en contra. Pero resistieron y se llevaron el triunfo. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de 2K Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros. Espero que os haya gustado esta otra victoria consecutiva, y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima, adiós. Mi resumen del partido es con 14 puntos, 6 asistencias, un 50% de tiro a canasta y una B de calificación. Another game, another win. Back to work tomorrow.